Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos esta gran oportunidad de poder cada día acercarnos a las Escrituras, meditar en ellas para que los principios que de ella emanan puedan transformar nuestra vida, nuestros pensamientos y direccionarlos a Dios. Gracias por comentar, gracias por escribirnos, gracias por orar por este ministerio y por compartir con otros este devocional. Dios bendiga a todas las personas que colaboran con nosotros. Muchísimas gracias. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro o en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 10, reformas del Antiguo Pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, y en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las reformas del Antiguo Pacto. Como podemos ver, el escritor hace una descripción del tabernáculo, que era una tienda que Dios había estipulado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y pudieran estar en comunión con Dios. Tabernáculo significa también habitación. Y era el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Era el deseo de Dios de habitar en medio de ellos. Y para que el Dios Santo pudiera habitar en medio de su pueblo, los sacerdotes deberían ofrecer continuamente sacrificios. Y nos describe propiamente el santuario, que ya para la época del Nuevo Testamento, en la época de estos oyentes, el templo es muy probable que todavía no había sido destruido, fue destruido en el año 70, así que los sacrificios todavía se llevaban a cabo. Y describiendo el santuario, sin contar los muros que dividían todo esto, los atrios, estaba el santuario y era dividido en dos partes. La primera parte en el lugar santo, donde los sacerdotes todos los días ministraban, donde estaba el altar, la mesa de los panes de la proposición o de la presencia y el candelabro, y también ese lugar donde se lavaban continuamente los sacerdotes. Esto estaba dividido por un velo, donde en el interior, el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto.
y descrita esa caja de oro cubierta por esa tapa conocida como el propiciatorio y dos querubines mirándose, extendiendo sus alas hacia el centro, donde el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur o el día de la expiación, ofrecía sacrificio y sangre por sus propios pecados y por los del pueblo. Con todo esto da a entender el escritor que todavía faltaba perfeccionar los sacrificios. Así que ese antiguo pacto era necesario solo hasta que el nuevo entraba en vigor. Hebreos entonces explica esta estructura de sacrificios presentados en ese tabernáculo. El candelero, símbolo de Cristo, que Él es la luz del mundo. La mesa de los panes, como Cristo, el pan. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. La mesa del incienso, esto se encontró en la primera parte en el lugar santo. Así que el arca del pacto que contiene en esa urna de oro el maná, era el pan que Dios les dio en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Los sacerdotes que presentaban incienso diariamente en ese lugar, en el lugar santo, y el sumo sacerdote que de manera anual, ofreciendo por los pecados del pueblo, ese día de la expiación, bajo el primer pacto son solo sombra válida hasta la venida de Jesús en el nuevo pacto. Así que el Espíritu Santo da a entender que aún no se había abierto el camino hacia Dios. Podemos recordar cómo cuando el Señor Jesús murió en la cruz, después de aquel terremoto que sacudió y la gente, aún los sepulcros se abrieron, muchos resucitaron y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto debe entender que con su muerte Jesús nos abrió el camino, el acceso a la presencia de Dios. Así que este camino concedido para el sacerdote una vez al año en el día de la expiación solamente era sombra del nuevo pacto, donde ahora tenemos acceso todos los días, en todo tiempo. Y no solamente el sumo sacerdote, todos los hijos e hijas de Dios pueden acercarse a su presencia y hallar gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas. Los sacrificios no podían limpiar la conciencia del hombre ni expiar por completo el pecado. La ley es una ordenanza acerca de la purificación del cuerpo y simplemente regula la comida y la bebida. Esto debes comer, esto no debes comer, esto no puedes hacer, etc. Las leyes sacrificiales tuvieron solamente vigencia en el tiempo antes de la venida de Jesús. Sí. De hecho, podríamos dividir la ley en 3 maneras. La ley sacrificial, la ley civil, que era la que regulaba el estilo de vida del pueblo de Israel, y la ley ceremonial, la ley moral, que son los 10 mandamientos donde se extraen los principios de vida. Ahora Jesús fue quien nos hizo libres de la ley y por su gracia tenemos perdón y por su sacrificio tenemos acceso al Padre. Él es el autor de la vida y Él les ha perfeccionado el sacrificio y el tabernáculo del antiguo pacto. Hoy tenemos acceso al tabernáculo celestial en la morada de Dios en los cielos. Dios te bendiga, vive para adorar y para glorificar al Padre en todo lo que hagas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.